Tiempo de otoño es el lema de la próxima tertulia literaria que va a tener lugar aquí en Medina del Campo el próximo miércoles a las 8:30. Está organizado por las tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica. Esta noche contamos con la presencia de Alfonso Hernández, que es uno de los coordinadores. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches, otoñales. Otoñales. Ya, yo echaba en falta ese tiempo dedicado al otoño, que todos los años, llegadas a estas fechas, suele ser motivo de tertulia, ¿verdad? Pues sí, hemos llegado un poco tarde, estamos llegando un poco tarde porque es que más que otoño, hasta estos días parecía más invierno que otoño. Pero hay que reconocer que el otoño es un paisaje maravilloso y extraordinario en el cual, bueno, pues disfrutamos de una forma extraordinaria, no solamente con el paisaje, que lo pueden ver en los carteles, en la cartelería, sino realmente, es decir, el paisaje del poeta, como ve el otoño. Pues unos lo ven como decadencia, otros lo ven como esplendor, otros lo ven que esa hoja se cae. Es decir, ese tiempo de otoño, bueno, pues lo vamos a reflejar con todo un grupo de poetas, de ese elenco de poetas dentro de las tertulias, que cada uno va a aportar, bueno, pues su hojita de otoño para verlo de otra forma determinada, ¿no? Alfonso, ¿quién es el autor de esta imagen, de esta fotografía? Que también explica lo que es el otoño. ¿Quién es? Pues no lo sé, lo hemos escogido. Hoy, sabes que hay tanto material por internet que entras, buscas el otoño y encuentras cantidad de paisajes. Te digo esto porque yo sé que hace un año, creo que me dijiste, te pregunté lo mismo. ¿Quién es el autor? Dijiste, mira, pues el autor soy yo, creo que es con el teléfono móvil. Me parece que me dijiste. Efectivamente, bueno, pues en este caso nos metimos en internet, encontré esta fotografía que es la misma que tuvimos el año pasado y es una fotografía que me encanta el color, ¿no? Y la hemos vuelto a repetir, pero que es una de las que pinchas, te metes y encuentras unos paisajes maravillosos. Ahí casi lo dice todo, como tú bien decías, ¿no? Paisaje intenso, colorido, profundo, sensible. Coordinan Alfonso Hernández, Mariano García Pásaro y José María Lara. Yo entiendo que os llamo un poco los tres tenores, ¿no? Que sois los que mes tras mes intentáis convocar. Y yo no sé, pero me dijiste hace justamente unos días, el próximo mes ya recuperamos la normalidad, que es el jueves, pero en esta ocasión vais fuera de Medina. Imposible. Es que es imposible. Yo no sé si es el éxito o es que estamos llenos de actividades o que caemos bien los caballeros, las tertulias. La verdad es que el jueves concretamente tenemos una actuación sobre el espíritu del vino a través de la Casa de la Rioja en Valladolid, en el Vicente Bailarín Escudero, en el centro cívico, donde vamos a recitar pues todo el grupo de caballeros y damas, en este caso Mari Carmen. Entonces, bueno, pues nos invitan cada año, pero ha coincidido el jueves. Y ese es el motivo de que hemos tenido que trasladar este otoño a un miércoles normal y corriente. Pero vamos, yo creo que tampoco tiene más importancia. Estamos llenos de actividades. El viernes aquí sabes que tenemos unas actividades, está el mercadillo, después tenemos lo de la Cruz Roja el sábado, es decir, tenemos montones de actividades y yo creo que nuestros acompañantes, nuestros tertulianos, no les va a importar que aunque variemos el día, no vamos a variar el fondo, que es lo que interesa, y entonces, bueno, pues allá, porque tenemos muchas cosas. Además tenemos un diciembre lleno de matices, lleno de cosas. El día 18, que lo anunciaremos en las tertulias, pero aquellos que no puedan ir, el 18 de diciembre a las 9 de la noche tendremos esa cena de las tertulias. Que es también miércoles, entonces. Que también es miércoles, efectivamente. Este año, de momento, los 3 primeros meses, 3 miércoles. Pues vamos en los miércoles. ¿Qué se puede decir, Alfonso, del otoño que no se haya dicho ya? ¿Qué se puede decir? La verdad es que, fíjate, el otoño, buscando todo el material poético, hay más, el poeta se ciñe más en la primavera que el otoño. El otoño, yo lo que he estado observando es un poco el sentimiento, un poco nostálgico y un poco, ¿cómo te diría yo? Pues mira, aquí yo tengo un pequeño reflejo y muy cercano. Fíjate que dice, sombra de otoño, la niebla cubre callada la pradera de tu rostro, la niebla gris, el lamento, gemido y fiebre en tus ojos. Oigo en tu mar de silencios el llanto del ruiseñor. Breves quedaron los sueños que la lluvia dio la flor. Es decir, esto es un sentimiento de un otoño, de una sombra de otoño, en este caso
era Pepita, mi mujer, la que lo escribió, y buscó mucho material, y realmente, bueno, pues yo digo que es una nostalgia romántica del otoño, que dice, fíjate, otro dice, ya se estremece la noche cuando su espejo se empaña con el crujir y el lamento que rompe la yerta rama. Es decir, parece que se rompe la fuerza, se rompe toda una especie de naturaleza para entrar precisamente en un invierno, dice, y en las garras del invierno, cautiva, sola, sin vida, sobre otro mar de silencios, tu triste sombra termina. Es decir, es como una especie de final de ese verano intenso, donde el otoño, pues esa caída de hojas, que muchos de los mayores pues atribuyan, dice, ojo, cuidado con la caída de la hoja, que hay que agarrarse. Es un poco esa nostalgia, pero yo digo, hay mucho material en primavera, pero poco material en otoño en los poetas. O sea que se puede entonces conocer muchas novedades del otoño. Vais a intervenir Mariano, Alfonso, José María, ¿algún artista más? Sí. Tenemos un porcentaje tremendo. Tenemos, tienes José Luis Tejo, Mari Carmen Sanz, Ramón, el roncero, nuestro querido mimbrero, Carmelo, José Luis, el de Ataquines, Inmaculada Hernández, Socorro García, Tere Casado está a punto, Puri, Galicia, su hermana, en fin, ahí hay un montón de gente que podemos perfectamente, y les vamos a convocar para la cena, que esa cena sí que estamos entre 60 y 70 personas, en el cual sí que hay que aportar, hay mucho que recitar, mucho que cantar. Yo lo que veo que, Alfonso, interactuáis mucho, porque uno va tranquilamente de oyente o de espectador y de repente se encuentra que está sentado en la mesa principal ahí recitando, ¿no? Vas a cenar tranquilamente la cena de Navidad y te obligan ahí, poco más que te obligan a recitar o a contar alguna historia. Es que es lo bonito, no es la cena en sí, sino es ese encuentro donde nos deseamos pues unas felicidades, donde es decir, compartimos pues un momento, para unos de tristeza, otros de alegría, pero que realmente es compartir. Mira, el ser humano necesita compartir. Es decir, la soledad es muy grande, a pesar de que estamos muy bien comunicados todos y estamos muy bien interrelacionados, pero la soledad es un tema que los psicólogos están tratando de una forma tremenda, ¿no? Y lo estamos viendo en muchos casos determinados, que encuentran personas fallecidas con esa soledad, que no les, que ni la familia ni los amigos. Alfonso, ¿eso es algo habitual en los tiempos que estamos, o esto pasaba antes y no se conocía? Porque de repente hemos visto que en cuestión de un par de meses han aparecido 5 o 6 personas mayores en sus domicilios, que llevaban ya incluso hasta años, ¿no? Bueno, ¿esto antes pasaba también o es algo que está surgiendo en estos últimos tiempos? Son dos conceptos, para mí son dos conceptos distintos. Es decir, primeramente tenemos una calidad de vida que cada vez vivimos más. Eso es una ventaja, pues gracias a nuestra a la sanidad que tenemos, aunque muchos se quejen de todo ella, realmente están haciendo una labor de prepararnos para ese envejecimiento y llegar el más tiempo largo posible. Tenemos, fíjate que la media, estamos creo en 84 años de media edad después de Japón. Entonces, quiere decir que ahí, eso es una. Otra, bueno, pues, es decir, si vivimos más, también es verdad que al vivir más, es decir, alargas esa vida con más dificultades o menos dificultades. La sociedad, antes era una sociedad matriarcal donde la madre de familia cuidaba a los hijos, cuidaba a los mayores y estaba ahí. Hoy la mujer está incorporada al mundo laboral y entonces hay que compartirlo. Y entonces hay muchos ancianos, mucha gente mayor que se encuentra sola en esa vivienda. Y bueno, en los pueblos eso nos pasaba. Cuando no sale el señor Mariano, pues preguntas, ¿qué pasa, Micaela? ¿No has visto a Mariano salir? Pues no le he visto, pues ¿qué le pasa? Las ciudades hay mucha gente, pero hay gente sola. Eso es muy triste. Es decir, los que hemos vivido en una ciudad, a veces has visto una persona caída en el suelo y la gente ni se atreve siquiera a levantarla ni a ayudarla, cosa que en los pueblos es totalmente distinto, ¿no? Es decir,
son muchas circunstancias las que se dan, ¿no? Hoy aquí tenemos muchas redes sociales, tenemos la televisión, que llegas a casa, la pones en marcha y crees que estás acompañado. Estás acompañado cuando realmente estás escuchando, pero realmente la compañía es ese ruido sonoro que crees que te acompaña, pero realmente en el fondo lo que buscas es alguien que te esté hablando. Cuando todos acordamos de cuando empezó la televisión, aquellas personas que decían, pues es que mi abuela le está hablando todos los días al que habla cuando sales tú por la televisión, pues es lógico, ¿no? Es decir, esa situación, pues la verdad es que se nos está dando, y es triste, pero es que es una realidad. De todas formas, son personas que viven solas, pero tampoco tienen mucha comunicación con el exterior, porque si no, lo que tú estás comentando, claro, alguien te tiene que echar de menos. Evidentemente. Si eres poco comunicativo, no, entonces no... No, pero tenemos la realidad de que hay personas con 90 años, 95, que viven solas. Y luego después, bueno, pues muchas circunstancias que se pueden dar, ¿no? Es decir, y luego después que eso antes, pues casi estaba silenciado, casi no se comentaba. Los medios, pues no salían aflorando como están saliendo hoy. Es decir, hay montones de temas que antes eran casi tabú. Y los medios de comunicación hacen una labor social extraordinaria de comunicar todo este tipo de cosas. Claro, es triste, pero bueno, yo recuerdo que en la última etapa, hace 2 años, habíamos puesto, a través de la Asociación de Mayores a nivel nacional, habíamos puesto en pueblos pequeños, concretamente pues los pueblos de la zona sur de la provincia de Valladolid, unos televisores vía satélite que podían hablar los familiares directamente con el anciano o la anciana en su casa, sin costo de ninguna clase, videoconferencia en una palabra, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso era una auténtica gozada. Estaban acompañados y su familiar estaba en Bilbao, en Barcelona, en Valencia, y podían hablar con él. Desgraciadamente eso se ha roto y no llega ese dinero para toda esta gente, pero hay anécdotas buenísimas, ¿no? Porque llegamos a un pueblo muy cercano nuestro, de por aquí, Muriel concretamente, mire, vamos a ponerle el televisor, y dije, ¿para qué quiero yo el televisor? Lo que quiero ver son los toros. Pues muy bien, veía los toros y podía ver a su familia, pero a él lo que le preocupaba más los toros, que realmente porque le hacían compañía. Fíjate, a mí me llamaba la atención viendo un día la noticia que llevaba una persona fallecida, una mujer, varios años, pero nadie la echaba en falta porque seguía pagando la luz, seguía pagando la comunidad, seguía pagando todo. Como ya no hace falta tampoco ir al banco a hacer ninguna gestión, pues la nómina, la pensión, pues la jubilación llegaba todos los meses y de ahí iban efectuando, bueno, pues todos los pagos, ¿no? Esa presencia, por eso que la presencia es importante. Claro, antes entrabas en el banco y eras fulanito de tal, ahora ese es el número determinado, el código PIN que te colocan. Eso lo hemos perdido. Hemos ganado en comunicación, pero hemos perdido en cercanía. Es decir, lo estamos viendo, los supermercados, tienes todo a tu mano, el merchandising, pero la tienda de la cercanía, la tienda de tu pueblo, el colmado que está cerca, donde, oye, señora María, que es que se me ha olvidado la sal, es que no tengo ahora, pues el bicarbonato, es que no tengo. Es que eso era maravilloso, es que no nos recordamos de que la tienda de un pueblo lo tenías todo. Podías pedir a la señora Cecilia lo que quisieras, se metía detrás de un mostrador y aparecía con lo que creo que buscaba. Necesito un destornillador para que salía con el destornillador o la tuerca determinada o aquel pimiento que tal. Era maravilloso. Eso lo hemos perdido. Alfonso, ¿cómo está siendo ahora mismo, por ejemplo, la tercera edad y las redes sociales, lo que es Internet, todas las telefonías móviles, las tablets, ordenadores? Porque la gente, los chavales de ahora mismo, la gente joven lo tienen facilísimo. Nuestra generación un poco más complicado, pero yo me imagino la gente de 80 años cuando va al banco, ve que está cerrado el banco, que no la atienden, tiene que ir al cajero y en el cajero tiene que efectuar todo tipo de operaciones. Eso tiene que ser tremendo, ¿no? Eso es terrible, te das cuenta que esa es una impotencia tremenda, ¿no? Es decir, si empezamos desde Hacienda, que tienes que entrar, ¿cómo va a entrar un señor de 80 o 90 años? Es decir, con todos los respetos, ¿no? Habrá personas que sí que lo entran, pero ¿quién les ha enseñado? Es una herramienta que es maravillosa y extraordinaria porque realmente te facilita muchísimas las cosas, ¿no?
Si no tienes hoy todo metido dentro del móvil, pues no puedes sacar, no puedes pagar, no te pasan la cuenta, no ves las facturas. Es decir, todo eso sí avanza muchísimo, ha creado muchos puestos de trabajo, pero también ha quedado a la cuneta a muchas personas. Es decir, en los bancos, pues hombre, evidentemente que hay muchos bancos que vas a intentar hacer ese traspaso y te acompañan hasta el cajero a hacer la gestión. Pero, es decir, si tú le dejas para que haga los siguientes pasos, pues se ha perdido, porque hay que meter el número, el código, el tal, los números, eso es completamente... Es decir, enlazar toda esa informática que nos ha llegado, no de repente, pero que avanza a una velocidad de vértigo, pues con unas generaciones que les cuesta, pues yo te digo, y también a muchos profesionales, del funcionariado, les está costando muchísimo entrar en esa temática, sobre todo en las gestiones administrativas. Todo se solicita hoy a través vía telemática. Y empezamos por los funcionarios. Habrá funcionarios que sí y habrá otros funcionarios que no. Es algo complicado. Enlazar todo esto es complicado. Por eso creo que en una etapa como la nuestra, con este de otoño que se nos ha llegado, hay que enlazarlo. Es decir, es muy útil todo eso, pero realmente esas personas que han nacido, por suerte, antes, que han conocido, que han padecido, que han sufrido, que nos han legado todo un montón de legajos extraordinarios, les estamos dejando un poco al lado. Cuando hicieron, pues, vamos a ver, la Catedral de Burgos o la de León, o las torres de nuestros pueblos, ¿con qué material lo hacían? ¿Con qué andamios andaban? Es decir, es algo terrible. Y ahora, pues, y moría mucha gente, qué duda cabe. Y ahora nos lamentamos de que alguien, pues, en la carretera mueren todos los fines de semana cientos, y estamos construyendo una máquina que es muy útil, el coche, pero también produce muchas muertes. Y la maquinaria que tenemos en los pueblos, que es toda una mecanización tremenda, demasiado de pocos accidentes tienen con toda esa maquinaria que hay. Es decir, en estos 50 últimos años ha avanzado el mundo a una velocidad de vértigo, pero de vértigo comparado con lo que se ha hecho anteriormente. Entonces, como ahora se hay que pensar tan rápidamente como va la velocidad de todo, pues claro, hay personas que esa incorporación, pues no tal, y después ahí te llega, pues el que no tiene esa velocidad o quiere cogerla, pues le entra el estrés. Y entra todo este tipo de cosas que antes no las tenían. Sería para profundizar en ese tema. El mundo es tremendo, pero esta es la realidad, la realidad. Por eso el mundo tienes que estar al día en todas las cosas, cada uno con sus posibilidades, es decir, intentar ayudar, mirarnos un poco más a los ojos, vernos un poco la realidad de cada uno, echarnos una mano, dejarnos las críticas, los odios, que ya hay bastante entre medias y las divisiones de la gente, cuando realmente, es decir, el humano es mucho más sencillo, hay que mirarse más a los ojos, y echarnos una mano más, que el otoño nos llega encima, que la hoja se nos cae, y ojo con las hojas cuando se nos caen. Pues el próximo miércoles a las 8:30 en el Centro Cultural tenemos nueva tertulia literaria, en este caso Tiempo de Otoño. Y no me gustaría que se marchase Alfonso sin que nos contase, porque antes venía con un libro en la mano. Cuando entra Alfonso por la puerta ha venido con un libro, con unas revistas, Las Fuentes de la Edad, que vamos a hablar precisamente otro día de ellas, Alfonso, porque ya que estamos hablando de la gente mayor, pues también va dedicado a ello, precisamente por eso, para mayores de 50 años. Y venías con un libro que es el autor, es pues fíjate Baltasar Gracián, Baltasar Gracián, estamos hablando de un escritor jesuita, concretamente, bueno, pues fue uno de los grandes exponentes del siglo de oro, gracias a una prosa extraordinaria, bueno, donde tiene una filosofía y tiene una didáctica y donde respiran aforismos por todos lados, y son aforismos maravillosos y extraordinarios, donde realmente pues te dice que, ya como estamos en tertulias, pues vamos a decírselo a nuestros tertulianos hoy en la televisión. Dice, la mitad del mundo se está riendo de la otra mitad y ambas son necias. Esto lo decía en el año 1601 Baltasar Gracián, y que te dice que según las opiniones, o todo es bueno o todo es malo. Han pasado 400 y pico años y seguimos en la misma temática. Dice, lo que uno sigue, el otro lo persigue. Estamos en las mismas. Si ese tiene un coche grande, yo lo quiero tener mucho más grande. Es
un necio insufrible el que quiere regularlo todo según su criterio. Lo estamos sufriendo diariamente y no hay más. Las perfecciones no dependen de una sola opinión y eso es una realidad. Los gustos son tantos como los rostros e igualmente variados y ahí es un campo inmenso, afortunadamente. No hay defecto sin afecto, es una auténtica realidad y no se debe desconfiar porque no agraden las cosas a algunos, pues no faltarán a otros que lo aprecien. O sea que no podemos contentar a todos. Y ni enorgullece el aplauso de estos, pues otros lo condenarán. Y la norma de la verdadera satisfacción es la aprobación de los hombres de reputación que tienen voz y voto en esas materias. Y eso nos afecta. Y no se vive de un solo criterio, ni de una costumbre, ni de un siglo. Así es que pongámonos las pilas que con los aforismos de Baltasar Gracián. Han pasado 400 años, 500 años y siguen prácticamente vigentes. ¿Cómo? ¡Qué grande! Como si hubiesen sido escritos como escrito esta mañana. Esta mañana. Pues ya lo saben ustedes, este miércoles 8:30 en el Centro Cultural Integrado. El lugar es el... Centro Cultural Integrado en el aula número 2. Aula número 2, primer piso. Primer piso, efectivamente. Entran ustedes, suben el primer piso y ahí están Alfonso, Mariano y José María para recibirles y a partir de ese momento pues dar comienzo a la segunda tertulia de esta temporada 2019-2020. La próxima será el mes de diciembre, donde la cena va a ser la tertulia, deseándonos la feliz Navidad y compartiéndolo entre todos. 18, el día 18, también miércoles de diciembre. Y hay que decir que se ha escrito poco, de verdad, sobre el otoño, pero sobre Navidad, Alfonso. Pues la Navidad es otro tema, hay muchas Navidades. Hay muchas Navidades. Alfonso, muchas gracias. Gracias y muy buenas noches.